Hola, bienvenidos, soy Joaquín Puerta y en este vídeo vamos a explicar cómo calcular un campo de fútbol y este va a ser la parte 1 del vídeo. En este vídeo vamos a explicar qué características hay que tener en cuenta para realizar un buen diseño de iluminación de un campo de fútbol y las características que debería de tener una luminaria específica para grandes alturas, como es en este caso, que tenemos 4 torres a 22 metros de altura y vamos a iluminar una superficie bastante amplia como es un campo de fútbol que tiene más de 100 metros de largo y 60 de ancho, y tenemos la premisa de que hay 4 puntos únicamente desde donde se puede iluminar. Otras veces tendremos más torres desde donde se pueda iluminar y será más sencillo cumplir sobre todo con las uniformidades. Generaremos menos sombras en el campo en general, y otras veces tendremos pues torres en las esquinas. Dependerá un poco de cada caso del tipo de campo de fútbol. Bien, para grandes alturas, Dialux tiene una herramienta específica que se llama luz de inundación. Esa herramienta está aquí, disposición luz de inundación, y ahora la veremos a continuación. Es una disposición que te ayuda a orientar y a darle la inclinación correcta a las luminarias, y de esta forma pues es más sencillo obtener los resultados lumínicos que necesitamos. Bien, antes de empezar a insertar la fotometría y utilizar la herramienta de luz de inundación, vamos a hablar un poco brevemente sobre qué características tiene que tener una luminaria para campos de fútbol. Aquí os voy a poner el ejemplo que vamos a utilizar. Es una luminaria que se llama Olympic. Encontraréis los archivos fotométricos en la parte de descargas, aquí, ¿vale? Archivos fotométricos. Y volviendo a la luminaria, pues bueno, señalar que las luminarias que se utilizan en estos casos son luminarias muy robustas, ya que van a estar a la intemperie. Su sujeción tiene que ser bastante fuerte para evitar vibraciones y evitar malos efectos en el terreno de juego. Y bueno, pues es recomendable que las fuentes de alimentación, los equipos electrónicos, estén separadas de las placas PCB de LED para evitar que el calor que genera el LED se sume al calor que genera el equipo electrónico. Y bueno, pues en este caso vamos a utilizar módulos de LED independientes, cada uno, en este caso vamos a tener 4 porque vamos a utilizar una luminaria que tiene un consumo de 1000 vatios. Y bueno, luego también importante que permita una buena inclinación y una buena orientación, tanto el brazo como cada módulo. De esta forma, la orientación e inclinación que nosotros le demos en el diseño de Dialux, que luego en la realidad se le pueda dar cuando hacemos la instalación. Otra recomendación es que este tipo de luminarias tienen que tener una óptica intensiva. Se recomienda que tenga varias ópticas disponibles para poder hacer frente a cualquier tipo de cálculo, ¿no? y de disposición. Y en este caso, bueno, pues esta es la luminaria que se va a utilizar. También importante que tenga un IK, o bien IK 09 o un IK 10. Y bueno, lógicamente el grado de estanqueidad tiene que ser superior a IP65, ya que va a estar a la intemperie. Y bueno, en este caso vamos a utilizar esta luminaria que aparece aquí, que sería un consumo de 1000 vatios. Se podría utilizar unas más pequeñas, pero en este caso, por simplificar el ejemplo, vamos a utilizar esta de aquí. Y aquí veis las ópticas disponibles en este caso. Podríamos estudiar con varias ópticas y hacer combinaciones, pero para simplificar el cálculo y que se quede más o menos claro cómo realizar un diseño de alumbrado de exterior deportivo, vamos a utilizar esta óptica de aquí, una óptica de 30 grados, simétrica, concentrada. Bien, pasamos a la carpeta
donde os voy a dejar los archivos fotométricos y la luminaria que vamos a utilizar. Venir aquí a arrastrar con la barra hacia abajo del todo y va a ser esta de aquí, la que pone OLP 1000 vatios BF30. En este caso vamos a utilizar este archivo fotométrico. Vosotros en el ejemplo, si queréis utilizar otra fotometría, pues de esta forma vais probando y vais viendo a ver cuál es la que mejor se adapta. Para el ejemplo yo he decidido utilizar esta. Ya digo que podréis utilizar cualquier otra. Bien, ¿cómo se arrastraba la fotometría a Dialux? Hay que hacerlo arrastrando. Pinchamos encima de la fotometría y vamos aquí a Dialux y lo dejamos aquí donde pone luminarias utilizadas. Soltamos el primer botón del ratón y automáticamente ya nos aparece aquí. Bien, ya tenemos la fotometría seleccionada. Ya hemos explicado qué características debe tener una luminaria de alta potencia que se vaya a utilizar en instalaciones de este tipo, ya que va a estar a 22 metros de altura. Y bueno, pues ¿qué nos faltaría ahora? Ver cómo se utiliza la herramienta luz de inundación. La herramienta luz de inundación la tenemos aquí. Pinchamos sobre ella y fijaros que conforme pinchemos nos va a aparecer un cuadro azul, un único cuadro azul en la esquina del terreno de juego. Ya Dialux ha detectado que el terreno de juego es este, en lugar de nuestro elemento del suelo. Y nosotros, antes de hacer nada, lo que tenemos que decirle a Dialux es dónde va a estar ubicado el proyector. Es decir, dónde va a estar la torre donde va a estar ubicado el proyector. Y aquí, muy importante, Dialux lo que hace en instalaciones deportivas es lo siguiente. Para que no tengamos que calcular el campo por completo, lo que hace es que nos separa, nos divide el campo en 4 partes. Como es simétrico totalmente, lo que hace es que nos dice, mira, estudia una cuarta parte del terreno de juego y el resto ya te lo duplico yo. Entonces por eso se utiliza luz de inundación. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es centrarnos en iluminar esta cuarta parte, la cuarta parte que está en el lateral izquierdo inferior, y el resto vais a ver ahora cómo Dialux, a medida que nosotros vamos iluminando esta parte, Dialux te va a ir haciendo de forma simétrica lo mismo en estas 4 torres. Entonces, lo primero de todo, el primer paso es coger el cuadro azul y llevarlo con el primer botón del ratón a la torre. En nuestro caso la torre está en esta circunferencia. Bien, de esta forma ya le hemos dicho a Dialux desde dónde va a iluminar el proyector, dónde va a estar ubicado. Otra cosa será la inclinación y la orientación que tendrá. Eso se lo vamos a decir después. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Nos venimos aquí a nuestra ventana lateral izquierda y fijaros que nos ha cogido la luminaria de 1000 vatios con una óptica de 30. Aquí se puede ver su representación. Tiene un flujo luminoso de 150.000 lúmenes y una potencia de 1002,6 vatios. Bien, vamos a ir a organización y nos dice la posición. Esta posición que aparece aquí es el cuadro azul. En vez de ponerlo como coordenadas, nosotros directamente lo hemos movido con el ratón porque ya sabíamos dónde van a estar las 4 columnas ubicadas en el plano AutoCAD. Y ahora fijaros, hay que decirle a Dialux 3 datos. Primero, el tipo de montaje, a qué altura va a estar, por lo que automáticamente aparece en 12 metros, pero nosotros lo tenemos a 22, por lo que le damos a definido por el usuario 22 metros. Bien, y ahora el siguiente paso hay que decirle cantidad de luminarias, y cuando decimos cantidad de luminarias es cantidad de luminarias en esta torre de aquí, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo le digo 5 unidades, realmente lo que voy a tener van a ser 20, son 5 por 4. Bien,
Cantidad de luminarias, vamos a tomar por ejemplo 10 luminarias por torre, por hacer una pequeña previsión. Y en reflejar horizontalmente y verticalmente, esto es lo que os estaba comentando. Fijaros que directamente lo ha puesto con el tick. Si lo pone con el tick, significa que Dialux estas 10 luminarias que hemos colocado aquí, te la va a reflejar horizontalmente, es decir, la va a colocar aquí de forma simétrica, y si lo tenemos seleccionado en verticalmente, lo va a reflejar aquí y aquí. Fijaros que yo ahora se lo voy a quitar y le voy a dar a insertar, y solamente me ha insertado aquí 10 luminarias. Bien, si vuelvo a pinchar en la disposición de luz bañadora que tengo aquí creado en el árbol de proyecto, me vengo a organización y donde pone reflejar horizontalmente y verticalmente, le voy a dar a horizontalmente. Y fijaros que ha cambiado de 10 a 20 luminarias y aparece aquí un cuadro con una flecha, que es lo mismo que aparece aquí. Y fijaros que aquí no lo tengo. Bien, si ahora le doy a reflejar verticalmente, voy a pasar de 20 a 40 y van a aparecer aquí dos cuadros iluminando hacia abajo. ¿Lo veis? Dos cuadros con las flechas hacia abajo. ¿Esto por qué es importante que lo tengamos claro? Porque, por ejemplo, si aquí tuviéramos una tercera torre, por ejemplo, digamos que estuviera en la parte central, nosotros ahora tendríamos que hacer una nueva luz de inundación, traer el cuadro azul al centro, y en lugar de darle a reflejar horizontalmente, habría que darle únicamente a reflejar verticalmente. Porque si le diéramos a horizontalmente, nos pondría una torre más aquí. ¿Vale? Bien, pues esta es la parte de cómo utilizar la luz de inundación. Lo he querido explicar despacio porque esta parte siempre cuesta un poco más de entender. Ahora, una vez hemos insertado la disposición de luz bañadora, fijaros que nos aparece un cuadro azul en color más fuerte, y aquí van a aparecer tres cuadros en color rojo. Estos cuadros nunca se tocan, ¿vale? No intentéis cambiar porque esto de Dialux no va a dejar seleccionarlo. Solamente se puede editar el que tenemos en este recuadro de aquí. Bien, ahora tenemos 42 unidades y nosotros solamente vemos 4 flechas. ¿Por qué? Porque esas 10 unidades que hemos puesto están aquí, todas iluminando hacia el frente. Bien, para hacer el diseño de la iluminación, lo que tenemos que hacer ahora es decirle a Dialux cómo quiero hacer el reparto de ese flujo lumínico que tengo colocado en la torre. ¿Cómo se hace? Pues importante, hay que seleccionar justo en la punta de la flecha. Es decir, si os venís aquí, no os deja hacer nada. Tiene que ser aquí, en la punta de la flecha. Fijaros que conforme acerco el ratón a la punta de la flecha, Dialux me permite seleccionar. Bien, pincho con el botón primero del ratón y fijaros, ahí tengo un proyector. Vuelvo a la flecha, selecciono y saco otra flecha. Vuelvo a hacer lo mismo, siempre desde la punta. ¿Vale? Bien, esto que estoy haciendo así de forma aleatoria, lo que estamos diciendo a Dialux es cómo van a estar orientados los proyectores. Vale, veis que ya la primera flecha que salía rellena de color rojo, ahora ya no sale rellena. Eso es porque las 10 unidades que le hemos puesto a la disposición bañadora son estas 10 unidades que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo ahora, por ejemplo, dijera que quiero 11 luminarias, le doy a 11 y conforme le doy, fijaros que aquí ahora me aparece una flecha y otra flecha. ¿Qué hay que hacer? Pues coger la punta de la flecha y ya las tengo otra vez separadas.
Bien, aquí está la explicación de cómo utilizar la luz de inundación. Ahora lo difícil es cómo oriento o qué dirección le doy a las flechas para que en mi terreno de juego se consiga una iluminación homogénea, se consigan los 500 lux de media que necesito y no tenga puntos muy iluminados y otros muy poco iluminados. Tener en cuenta que este tipo de instalaciones o este tipo de proyectos son los más complicados, porque hay que hacer un reparto muy homogéneo, hay que tener en cuenta puntos mínimos de iluminación que se quedan, por ejemplo, en las esquinas. Normalmente en las porterías y en las esquinas es donde normalmente tendremos menor nivel lumínico y eso hará que tengamos una uniformidad baja. Y claro, recordad que la normativa para un campo de fútbol clase 1 te pide una uniformidad de 0,7 como mínimo. Para cumplir eso hay que hacer un reparto muy homogéneo y eso pues hay que realizar, hay que dedicarle tiempo al reparto de las flechas para conseguir justo los 500 lux que nos piden y los 0,7 de uniformidad. Hasta aquí el vídeo de cómo utilizar la herramienta de disposición de luz bañadora. Creo que era importante explicarlo así de lento. En la siguiente parte veremos cómo orientar de una forma un poco más práctica para conseguir los niveles lumínicos que necesitamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.